Estamos entonces compartiendo aquí en el libro de Corintios la necesidad que tenemos de conocerlo al Señor, y conocer al Señor significa obedecerlo. Estábamos entonces en el apóstol Pablo, capítulo 8 de Primera de Corintios, dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Este pasaje lo habíamos relacionado y vamos aquí a leer entonces en segunda de Juan, capítulo, primera de Juan. Vamos entonces al primer capítulo de Juan, vamos, sí, la primera carta de Juan, y ahí vamos al capítulo 2. Y en el capítulo 2, en el versículo 4, así dice de esta manera: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, al tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Otro apóstol entonces, como Judas, habla de la mal interpretada y utilizada libertad. Decía entonces que algunos maestros y ministerios consideran que Dios ya tiene todo predestinado, y entonces como que el ser humano no tiene ninguna injerencia en eso. Y entonces es una interpretación errónea, porque de esa manera le estaríamos negando a Dios justamente la posibilidad que Él nos da de poder decidir. Y es algo que el Señor claramente otorga al ser humano. Ahora, cuando nosotros utilizamos erróneamente esa libertad, allí es donde se presentan las dificultades. Vamos entonces aquí. Dice el apóstol Judas, vamos a otro apóstol entonces. Judas nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándole que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando se convierte en libertinaje la gracia de Dios, allí estamos utilizando erróneamente lo que el Señor nos da. Entonces, siempre tienen la posibilidad de reconocerse delante del Señor para volverse. Entonces, esta es la gran misericordia del Señor que da a los seres humanos. Entonces, tanto los que nunca han escuchado el mensaje de Dios y llegan por primera vez a entrar en los caminos del Señor, como aquellos que ya estaban y luego comenzaron a alejarse. Por eso entonces siempre compartimos en nuestro ministerio allí la carta del apóstol Juan, otro apóstol del Señor. Entonces vamos, en este caso sí, vamos a la segunda carta universal de Juan. Y Juan nos dice de esta manera. Tiene un solo capítulo allí, así que usted podrá encontrar fácilmente. Y en el versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí entonces otro apóstol, ya como Juan, habla claramente acerca de que una persona, al no permanecer en los mandamientos del Señor y en la doctrina del Señor, dice, no tiene a Dios. Y al no tener a Dios, evidentemente se encuentra totalmente desprovisto de las bendiciones y no es que Dios le haya abandonado. Acá habla de la responsabilidad del cristiano, porque si no, el apóstol no diría a los que se extravían y no perseveran. Allí está la voluntad del cristiano, allí está la voluntad del pueblo de Dios.
Entonces, si yo digo que el Señor ya tiene predestinado cuál va a ser el fin de cada persona, entonces toda la doctrina apostólica y este pasaje y tantos otros no tendrían razón de ser, no tendrían importancia. Porque aquí entonces, y vamos un poquito más porque esta es una palabra que compartíamos la vez pasada en la escuela bíblica del día domingo, y dice, y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Aquí hay una clara decisión de la voluntad de la persona. Y vamos a ver a leer la otra versión como lo hacemos habitualmente, luego vamos a un tema musical. Y en esta versión, traducción lenguaje actual, dice de esta manera, versículo 9. Estamos entonces en la segunda carta universal de Juan, versículo 9 dice, si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Ahí entonces es claro que hay una voluntad del ser humano y en este caso del cristiano. Entonces, no podemos hablar de una predestinación sin participación del ser humano, porque entraremos a negar justamente una de las maravillas del Señor. Fíjense que ya al comienzo en el Génesis, Dios le dijo allí a Adán, luego a Eva, que fue la compañía que necesitaba Adán, le dio las indicaciones, pero fueron ellos quienes decidieron tomar el camino equivocado. Y ahí nuevamente el Señor los restaura y le dan nuevas oportunidades. Bueno, eso es lo que hace el Señor. Pero yo no voy a anticiparme y decirle a una persona, porque esto es realmente ha causado daño y ha infectado y ha confundido a mucha gente. Si la persona se aparta de Dios, si el hijo o la hija de Dios no permanece fiel, vamos a leer todo este pasaje, entonces dice, si no permanece fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Y si alguien viene a visitarlos y nos enseña estas cosas, no les reciban en su casa ni los saluden. Porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Bueno, después dice el apóstol allí, Juan dice, tengo muchas cosas que decirle, pero prefiero no hacerlo por carta, porque espero poder ir a visitarlo y hablarle personalmente. Bueno, allí entonces la carta que le había enviado, porque él estaba fuera, allí el apóstol había enviado una carta para que los hermanos pudieran tener noticia suya y le estaba enseñando allí la doctrina. Y de esto, por ejemplo, el que más usó esta forma a través de las cartas, por eso hoy tenemos nosotros aquí con el pueblo cristiano, tenemos las cartas apostólicas. Y de allí entonces surge la doctrina apostólica. Que el Señor nos ayude entonces en este tiempo porque necesitamos conocer claramente lo que el Señor nos dice allí. Entonces decía aquí este apóstol que si no permanecemos fieles a lo que Cristo enseñó, y la otra versión dice a la doctrina de Cristo, Dios se apartará de ustedes. Entonces, que el Señor nos ayude en este tiempo para volvernos si nos hemos extraviado, porque allí está el propósito del Señor, y entonces encontrar un plan maravilloso para nuestras vidas.